hace poco creo que escuché, no me acuerdo si es Fajardo o algún, no Fajardo, algún colombiano que decía la arquitectura hoy por hoy es un instrumento de la política. Y suena chocante, suena bastante duro, pero tremendamente realista. O sea, creo que la arquitectura, no voy a hablar de la arquitectura desde Vitruvio hoy, por supuesto, porque ni siquiera me siento capaz en cuanto a grandes definiciones. Lo que sí creo y sí me interesó de esta definición de ser un instrumento de la política es de alguna manera empezar a tomar o empezar a asumir de que como arquitectos tenemos un rol dentro de la sociedad que puede ser un rol tremendamente importante, pero que lamentablemente queda limitado a spots, a pequeños spots dentro de la sociedad que son, muchos de los arquitectos que seguramente ustedes entrevistaron pertenecen a esos spots donde todavía existe un ideal de sostén para poder hacer arquitectura en serio. Creo que el resto es construcción, no es arquitectura. Creo que estamos en un medio donde la construcción y la especulación es lo que realmente fabrica la gran cantidad de metros cuadrados a los que nos vemos expuestos. Por eso sí creo que cuando se toman decisiones con respecto a grandes obras y demás, terminan siendo funcionales a una determinada política, cualquier política, o sea, de cualquiera de los extremos que quieras. La política termina siendo nada más que una mano armada de ese Estado para plasmar alguna gran obra para inaugurar o cosas por el estilo, pero sin el más mínimo respaldo consecuente sobre la arquitectura. Cosa que me parece, la verdad, una falta de respeto si nos volvemos a Vitruvio. Probablemente te voy a decepcionar como muchos de mis colegas, no tengo un proceso de trabajo consecuente ni repetitivo en las cosas. En cada uno de los proyectos, como habrás escuchado, prácticamente cada proyecto, cada obra de arquitectura o cada encargo que recibís, que hoy por hoy deja de ser solo una obra de arquitectura para ser un complejo más grande, más interesante por otra parte, tiene tantas condiciones que el solo hecho de atender a esas condiciones y tratar de estar a la altura de esas condiciones hace de que uno mismo tenga que travestirse permanentemente en entender a todos esos pequeños obreros que van a resolver el problema. Está muy bueno y creo que sí, que es a lo que debemos o sobre lo que deberíamos trabajar y por ahí lo que uno habla mucho con sus alumnos, a que en el fondo haya alguien que pueda aunar eso, ese ser, no sé, un alter ego que pueda aunar un poco a todos esos obreros, pero no podemos prescindir, son tantas las condiciones a las que nos enfrentamos al proyectar una cosa o al tomar decisiones que el pensar en un planteo previo, en un esquema metodológico, cosas por el estilo, no lo veo pero en absoluto posible, ni lo creo, ni siquiera aquellos que lo defienden creo que lo puedan sostener en el tiempo. Te diría que mi experiencia fue pasar de la inocencia absoluta de estudiante, de recién recibido, a grados de decisión, de rigor y de extremo, sí, no sé si rigor es la palabra, pero sí de extrema competencia muy fuerte, que me costaron mucho. Debo decirlo, viéndolo a distancia, uno se da cuenta que en realidad la cantidad de veces que metí la pata en el primer tiempo y que tuve la suerte de que no me echaran y poderme quedar ahí. Creo que era porque sabía dibujar bien, en ese momento si sabías dibujar bien te tenían paciencia. Eso me permitió acercarme un poco más, sobre todo a personajes como Ungers, que son tipos bastante difíciles. Era un tipo bastante difícil para acercarse a su modo de trabajar y demás, un tipo más vale hermético, críptico para sus pensamientos, para su modo de hacer. Entonces,
el poder acercarte a él. Es más, yo estaba en un estudio donde éramos 25 arquitectos, de los cuales yo probablemente era el único que no hablaba bien alemán. Entonces, el poder acercarse a eso fue gracias a que sabía dibujar. Entonces el tipo se sentaba en mi tablero a proyectar, entonces era casi tangencial el aprendizaje, porque tenerlo sentado al lado, croquisando, era la manera más cercana de estar con Ungers en el momento de diseño, cosa que prácticamente ninguno de mis colegas lo hacían, más allá de que hablaran alemán. Y evidentemente lo que tengo que aceptar es que el shock de ese rigor y ese nivel de ejecución y de exigencia a la obra y tolerancias de 3 milímetros en la obra, cosas por el estilo, de ahí me volví a la Argentina, eso fue en el 95. Volver a la Argentina, tuve que desaprender y aprender de nuevo. Por lo menos la construcción, el construir el arte que las cosas se hagan, se realicen. Como sabés, con Rafael Iglesias éramos muy amigos, muy compinches, inclusive prácticamente sus últimas obras y sus últimos tiempos estuvimos trabajando juntos. Y creo que en el fondo me desinhibió mucho Rafael en cuanto a aceptar de que no todos los arquitectos tenemos que mirar y atender a las cosas de la misma manera, o sea, como un poco esta cosa de, sí, el construir la casa, la vivienda, el cliente, bla, 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 sino que te puede importar quizás en un momento ensamblar una silla o hacer un juego como el que hicimos con Solano, con un muro al que le sacamos los ladrillos, o divertirte pensando o imaginando cómo la gente caminaría en la peatonal si uno le sacara las veredas. Digamos, ese juego imaginativo de Rafael me desinhibió muchísimo en él, abrirme perspectivas a no pensar que mi función de arquitecto era el solo proyectar, darle resultados, darle soluciones a la gente y construir, sino que por ahí nuestra personalidad nos permite, por formación, por sensibilidad, por lo que quieras, a involucrarnos en otras cosas. Cuando yo volví a la Argentina, yo tengo una cátedra aquí en la Universidad Católica que me permitió invitar a amigos
del resto del mundo todos los años a hacer un trabajo con ellos, o sea, hacer un workshop con los estudiantes. Y en el caso de Alejandro, yo siempre dije, y es más, hasta lo decíamos como chance dentro del grupo, digo, Alejandro es el que se va a ir más alto de todos, o se va a ir más lejos de todos, porque siempre fue, desde muy joven, yo a Alejandro lo conocí muy jovencito, Alejandro es 2 o 3 años más chico que yo inclusive, cuando vino a Córdoba por primera vez, porque su modo de razonar era totalmente distinto. Es un tipo que te podía explicar prácticamente cualquier proyecto, cualquier decisión que tomaba a partir de una ecuación. Y yo siempre admiré muchísimo eso de Alejandro. Es más, en su momento escribí un artículo sobre Alejandro y las ecuaciones, que para un arquitecto era muy distinto. Alejandro fue capaz en ese momento no solo de ver las cosas que estaban pasando en Latinoamérica, sino también de entender que si como arquitectos no lográbamos inmiscuirnos en esa sociedad económica fuerte, política fuerte o de grandes decisiones, era muy difícil que pudiéramos llegar a consolidar algo de obra de valor o que restara. Y evidentemente el tiempo lo demuestra, la historia lo demuestra, ¿no? Lo que Alejandro pudo hacer y lo que sigue haciendo.